El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé ese trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo a vosotros: donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos preparando a lo que es el Jueves Santo, Viernes Santo, la Pasión, la Última Cena, la Pasión del Señor, su muerte y su resurrección, que lo culmina todo. Pero vemos curiosamente hoy las 2 traiciones, o el anuncio de las 2 traiciones, la traición de Judas y la traición de Pedro. Una que son muy diferentes una de la otra, porque la primera es la de Judas, es ese tipo de traición de la que tanto y tanto habla el Antiguo Testamento, y es esa traición de aquellos que aparecen buenos. Judas aparece bueno. De hecho, en el siglo ya II y III se hace ese evangelio de Judas, donde se intenta, falso evangelio, pseudoevangelio, que intenta hacer ver como si Judas fuera el bueno de la película y Jesús el malo. Y dices: no va por aquí. Judas representa en el fondo a tantos y tantos de todas las épocas, también de la nuestra, que por su interés son capaces de traicionar a quien sea, y por su interés hasta llegar a la muerte de los inocentes, muerte querida o no querida, pero promocionada por ellos. Judas nos recuerda, como decíamos, a tantos personajes del Antiguo Testamento que no tienen ningún tipo de moral para acusar al inocente, aunque muera, siempre que a él le reporte algún tipo de interés o le sirva para sus fines. Y alguno diría: bueno, eso es que en el Antiguo Testamento eran muy malos, hoy somos muy buenos. Hoy pasa lo mismo sin llegar a la muerte. Recordemos en esto el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla del no matarás. No es simplemente sacar la vida de uno, sí que también, pero es también cuando en tu corazón matas al otro, cuando cometes injusticias, y sobre todo injusticias graves contra los demás, estás matándolo de alguna forma. Cuando lo calumnias, le estás matando. De tantas formas es una acusación contra los demás, es estar
cuando es una acusación falsa, es ir contra ese quinto mandamiento. Pero hoy lo vemos a dos niveles, seguramente a más. Uno es ya considerar al inocente como no inocente, sino como un culpable. Es el enorme problema de nuestra sociedad con el aborto. El más inocente de todos, el no nacido, es exterminado. Como dicen muchos actualmente, el lugar más peligroso donde vivir es el seno materno, porque aún depende de las zonas, a un tercio de ellos los matan. Dices, vaya, ¿y eso no es matar al inocente? El más inocente de todos es Cristo, faltaría más. Pero después de Cristo están los no nacidos, que todavía no han pecado. Y después está toda esa mentalidad típica de nuestro tiempo, que es el aprovecharse de los demás como sea, el pisar a los demás para mi propio interés. Toda esa forma de subir a costa de los demás, de no importar los demás, solo importo yo, es una forma de matar al otro, tal vez sin llegar a matarlo físicamente, pero es esa injusticia continua que va degradando la sociedad y a veces no nos damos ni cuenta de que la culpabilidad es personal y la suma de tantos pecados personales genera ese pecado social durísimo de nuestra sociedad. Judas, ¿qué es lo que le importa? Pues ganar dinero, no importa traicionar a Jesús. 30 monedas, ¿qué son 30 monedas? Una miseria. El sueldo de poco más de un mes, no es mucho. Pero por ese dinero prefiere traicionar a Jesús, sabiendo o pensando que Jesús es suficientemente fuerte como para no morir, para huir, para escapar, pero Jesús no morirá. Y Jesús se da a la muerte. De acuerdo que lo hace en el fondo sabiendo muy bien que Él es el que se da a la muerte y no que lo maten los demás a secas, sino que Él elige la muerte para nuestra salvación. Pero es Judas que lo lleva a la muerte. Después se arrepiente, pero no se arrepiente por amor a Dios. Se arrepiente solo porque le han salido mal las cosas, porque él pensaba que no moriría y pensaba que podía controlar el mal que hacía. Y el mal no se controla. El diablo actúa bien de cara a él, claro. Actúa muy mal, pero de cara a él sabe cómo actuar. Y se aprovecha de nuestras debilidades. Por eso, cuando uno se deja llevar por el mal, no puede calcular las consecuencias que después ese mal trae. De ahí que hemos de cortar el mal de raíz antes de empezarlo. Traición de Judas contra el inocente y la traición de Pedro. La traición de Pedro es radicalmente diferente. Es la traición de aquel que es débil, que coge pánico, que no quiere hacer el mal, pero que en medio de las circunstancias le falta esa capacidad o esa valentía de enfrentarse con el mal a una costa de la propia vida. Aquí entran dos temas. Uno es la valentía, la fortaleza, el coraje. Después Pedro lo tendrá y morirá por Cristo, pero en ese momento le falla y le va muy bien para ser mucho más humilde. Y el segundo, ese error que algunos tienen de querer el martirio. El martirio no se ha de querer, la Iglesia lo ha enseñado siempre, aunque algunos santos lo han querido y tienen una gracia especial. Pero precisamente, ¿por qué no hay que querer el martirio? Porque no pase como Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Yo moriré contigo, yo no te traicionaré. Llega el momento duro y se tira atrás y traiciona a Jesús por debilidad, no por maldad, pero lo traiciona. Pero eso le servirá muchísimo para entenderse a sí mismo y entender a Cristo y entender lo que es el perdón y ser Él
materia de perdón y después ser perdón para los demás. Le irá muy bien a Pedro para bajarse los humos, para no pensarse que él es quien sabe qué. Lo será por la gracia, el escogido por el Señor para ser cabeza visible de la Iglesia. Y es un pecador. Y es bueno que se dé cuenta que es pecador. Y es un perdonado por Dios. Después Dios sí, como decimos, le dará toda la gracia del mundo. A nosotros, si nos tocase ser mártires, a cada uno de nosotros, pues Dios nos dará la gracia para afrontar el martirio y morir por Cristo si es necesario, pero no lo hemos de buscar. El martirio no se busca, se encuentra como una gracia de Dios. Es aquello que decía muy bien Pablo VI. San Pablo VI decía: nadie, o sea, la Iglesia no quiere el martirio de nadie, pero los mártires son la gloria de la Iglesia, aquellos que lo han dado todo por Cristo.